La conjura de los reptilianos por Frank Hatem. Durante mucho tiempo se ha pensado que esto estaba ligado al azar, a los imperativos del progreso. Hoy sabemos que es falso. Se trata de un proyecto deliberado y organizado. Una sociedad autosugestionada sobre la base de unos principios democráticos conduciría a un aumento de la libertad, de la salud y de la calidad de vida. No en vano, todo el mundo desea la paz y busca la felicidad de sus hijos. Los medios de comunicación sirven, asimismo, para alimentar la sensación de inseguridad con el fin de despojar al espíritu de su verdadera naturaleza, responsable, e incitarle a renunciar a su libertad. El abuso de la imagen en la sociedad, la imagen exterior, mata el alma, dice Leon Gehring. Tiene, por ejemplo, dispersar el espíritu, volverlo perezoso e introducir patrones maléficos reproducibles, no convertirnos en lo que contemplamos. Eso dice una de las leyes del espíritu que tenemos prohibido conocer para que puedan utilizarlas mejor, en detrimento de nosotros. Para mantener una sociedad de emociones negativas, se aleja a los niños de la lectura. La imagen interior fortalece el alma mediante una educación moderna, utilizando tablas totalmente rellenadas a base de pequeños dibujos, de métodos destructuradores de aprendizaje de la lectura. Y se proyectan hasta la sociedad modelo que se desea que reproduzcan los niños. Se muestra la violencia como valor patrón. Hollywood es, como todo el mundo sabe, un bastión de los reptilianos. Ya no hay ninguna película, por muy violenta que sea, que no acabe por difundirse en las horas de punta. Y se acostumbra a los niños a un mundo de clonación y de híbridos humano-animal-vegetal. Los Pokémones, por ejemplo. La empresa Walt Disney también eligió su bando tras la muerte de un inspirado fundador. Desde entonces sus producciones ya no buscan la poesía, sino los bajos instintos de la desensibilización. El lenguaje malsonante también forma parte de la manipulación. No se trata de mostrarse pudorosos, sino de ser consciente de que las palabrotas y la ostentación sexual, del mismo modo que la supresión de los métodos clásicos del análisis gramatical o matemático, tienen por objeto separar a las generaciones. Ya no hay posibilidad de diálogo. Los viejos ya no sirven a los jóvenes. Los productos químicos y la radiación electromagnética contemplan la labor. Los jóvenes, que en esto son más vulnerables que los mayores, ya no están en condiciones de aprender, de comprender, de concentrarse, de armarse de paciencia antes de conseguir cualquier cosa o un resultado. A todo ello se añade la exacerbación de las frustraciones. La publicidad asociada a la privación apunta en este sentido en el plano del consumo de la propia imagen del sexo. Y es sabido que la frustración es la principal emoción negativa que genera violencia. Se trata también, una vez se ha perdido de vista, los verdaderos valores de imponer pautas de consumo compensatorios que abren la puerta a la manipulación fisiológica después de la manipulación mental generalizada. El debilitamiento físico sucede al debilitamiento mental. Debilitar físicamente. La manipulación fisiológica, con la que se pretende mermar la capacidad de reacción e incrementar la dependencia, se lleva a cabo a través de todos los canales que permitan un debilitamiento físico, pero no total, por supuesto, de las poblaciones, enfermedades artificiales, medicamentos, vacunas,
alimentos a base de productos químicos y refinados, abuso de azúcar, abuso de leche, aditivos destructivos como los glutamatos, la vainilla, los antibióticos de conservación, el flúor, etc. Frutas y verduras debilitadas para el cultivo intensivo y asociadas a la dioxina y otros tratamientos, carne, alimentación alucinante del ganado, radiaciones de radar eléctricas, hercianas de alta y baja tensión, teléfonos móviles y repetidores de rayos X de las pantallas catódicas de televisión y ordenadores, rayos gamma de la fuente radioactiva microondas, contaminación atmosférica, contaminación del agua, disminución del oxígeno debido a la deforestación, aumento del ozono y del dióxido de carbono, etc. Todo ello incapacita a nuestras células y a nuestra sangre para defenderse, estando como están forzadas a batirse permanentemente en todos los niveles vibratorios, incluso por la noche, impidiendo que reposemos y que por tanto eliminemos las toxinas y nos recuperemos. Además, el uso del estrés como modo de gestión del ganado humano en el trabajo, la universidad, el deporte, etc., debilita aún más las defensas y crea sus propias patologías, pretextos para consumir medicamentos. Este modo de vida estresante permite asimismo que las personas ya no tengan tiempo para ellas mismas, que no puedan ocuparse de los niños, ni regenerarse y seguir prácticas espirituales. Es sabido que ni siquiera es posible rezar o simplemente preguntarse sobre la situación cuando se está inmerso en la agitación del estrés. Se precisa calma y tranquilidad para recogerse y llevar una vida trépidamente facilita la manipulación colectiva. Por último, es muy fácil mantener en marcha toda la maquinaria. El principio del préstamo con interés, impuesto al comienzo por algunos individuos que sabían lo que hacían, es suficiente. Esas familias experimentadas, procedentes de lejanas civilizaciones, crearon la banca mundial en Fenicia, frente a los campesinos ingenuos que ni siquiera sabían qué era el dinero. Los dados estaban trucados desde el principio. Por fortuna, hoy en día existen los medios para cambiar suavemente el modo de funcionamiento social gracias a la economía en red, y además se han inventado tecnologías extraordinarias para protegerse y limpiarse. Permiten esperar un cambio radical del destino de la humanidad. Si se hace lo necesario por divulgar, está claro que solo se difunden de forma clandestina, aunque en este libro no referiremos a ella. Pero antes incluso de utilizar la alimentación y la química para debilitar a las poblaciones, mucho antes de que se empleara la radiación electromagnética, todo empezó con el uso de la droga como medio de sumisión, y esto desde luego continúa desde siempre. El Imperio Británico se construyó sobre la base del tráfico de drogas, organizado por familias reptilianas que importaron la banca fenicia en Inglaterra, y nadie negará que fue Inglaterra la que dio luz verde a la economía del mercado globalista, a la industria urbanizadora y destructora de las sociedades tradicionales, a la hegemonía de Estados Unidos, un estado de paja manipulado bajo la mano desde Londres, y la unificación cultural y financiera del mundo a través de la lengua inglesa y del dólar. ¿Quién no se extravió alguna vez de que una isla tan pequeña tuviera semejante importancia y fuerza, capaz de dictar su ley al conjunto de la humanidad? La droga no es sino un tráfico internacional, sino una industria en manos de los Estados Unidos, incluido el alcohol y el tabaco, manipulada por los gobiernos, en particular el británico y el estadounidense.
a través de los bancos que blanquean el dinero y los paraísos fiscales. Su propósito es reducir a los pueblos a la condición de esclavos, poner fuera de combate a las personas más desconcertadas ante el cariz de esta sociedad y por tanto más conveniente y peligrosa. Las personas jóvenes, sobre todo, sin siquiera realmente suprimir el tráfico de droga, hace tiempo que lo habrían hecho. No tienen problema a la hora de prohibir e impedir la difusión de determinadas plantas demasiado eficaces a raíz homeopática. La droga también es un excelente medio para multiplicar los dramas sociales, la violencia y por tanto las emociones negativas. Todas las colonias inglesas organizaron alrededor de este tráfico las regiones de Asia Central o de Oriente Medio para la producción de adormidera, heroína, opio, el Extremo Oriente y América para su consumo. Ya nadie oculta incluso en los libros de historia escolares que las guerras entre China e Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XIX, como muchas otras guerras, por cierto, no tenían otro objetivo que imponer el consumo de opio, al que trataban de oponerse las autoridades locales, a fin de proteger su población. De este modo, se financió la hegemonía británica sobre el mundo, que después se prolongó en toda lógica en la globalización actual, la llamada americanización, de que hablan los pueblos del tercer mundo. No es concebible que los gobiernos vayan a renunciar a ese tráfico que no deja de ser decisivo para la economía mundial. ¿Cuál es la causa, en opinión del lector, de que Coca-Cola sea la única empresa alimentaria que ha sido dispensada de declarar públicamente la composición de sus bebidas? Dividir para lograr la autovigilancia. La desinformación sirve para todo. Permite enfrentar a distintas categorías sociales entre sí, soliviantar a los hijos contra los padres, a los pobres contra los ricos, a los negros contra los blancos, a los musulmanes contra los cristianos, a los ecologistas contra los liberales. La competencia enfrenta a las empresas y sectores entre sí, e incluso a unos cuerpos de policía contra otros. Las familias reptilianas se combaten a veces entre ellas a través de sus respectivos grupos de empresas. La lucha por el poder tal como tal se libra entre ellas, aunque en lo fundamental están de acuerdo y su plan cuenta con el consenso de todas. La finalidad de todas las divisiones, además de los sufrimientos que generan y los conflictos armados que permiten cambiar estructuras geopolíticas y financieras, casi siempre, sin ningún motivo objetivo, consiste en suscitar la desconfianza de los pueblos entre ellos, de los individuos entre sí, cuando la actitud natural de cada uno hacia su semejante es la confianza. A veces esto se observa todavía en el campo. No se puede mantener al ganado en un establo cuando la información circula y la solidaridad es moneda corriente. Gracias a estos métodos, los burgueses llaman a las autoridades para que los defiendan frente a los camellos y los quemacoches. Los sindicalistas recurren al Estado para que medie en las negociaciones con la patronal. Los ciudadanos llaman a las urnas para desbancar a los corruptos. Los países europeos piden auxilio a los estadounidenses para que defiendan frente al terrorismo. La policía antidisturbios imaginan que luchan por el bien y la libertad cuando reprimen a los huelguistas y así sucesivamente. Cada cual desconfía de su vecino y llama al presidente de la comunidad cuando un inquilino deja la bicicleta en el vestíbulo. La secretaria no confía nada a su compañera por miedo a que ella se chive al jefe. El patrón desconfía de los vendedores
pensando que trabajan para la competencia. El estudiante esconde el examen para que no lo copien, y todo el mundo calla, pero no por ello deja de pensar. Por suerte están en el médico y el cura, a los que pueden decir todo, pues todo el mundo sabe que lo que les diga acabará en los expedientes del servicio secreto. ¿Quién iba a pensar que nuestras llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, son objeto de escucha y quedan registrados? Realmente habría que tener la mente retorcida para pensarlo. El caso es que cuando un médico emplea métodos suaves y no un producto químico, al poco, como si fuera casualmente, le investigan o le encarcelan, pero nadie se atreve a hablar de ello. Basta convocar una conferencia para hablar del espíritu, y ya se lanza una campaña de prensa contra las sectas, y por encima aventura, uno denuncia las malversaciones de un alto cargo, le arrastrarían por el lodo, es maravilloso, nuestros vampiros se deleitan con todos los odios nacidos de la injusticia. Cuanto más sano y benévolo sea uno, cuanto más útiles y humanistas sean sus intenciones y sus acciones, tanto más será castigado y perseguido. Cuanto más engañe uno a los demás y siembre cizaña, favorezca la explotación, tanto más éxito tendrá. El lector no puede haber pasado por alto este hecho. Tal vez le haya parecido muy mal, pero cuando observa hasta qué punto esto es sistemático al hablar con otros que se hallan en el mismo caso, acabará por comprender que no tiene que culpabilizarse por creerse ineficaz, menos capaz que los que tienen éxito, inútil o incluso paranoico, pensando que le tienen ojeriza. Si le tienen ojeriza, van por él desde la noche de los tiempos, pues los que son susceptibles de resultar útiles para la sociedad son sometidos a vigilancia desde hace tiempo, pues su genealogía y sus vidas anteriores son conocidas y están catalogadas. La magia reptiliana coloca entonces en el astral los cerrojos ocultos que harán que todas las personalidades que suponen un peligro para su plan chocarán con obstáculos inexplicables, seguidas de cerca por personas manipuladas para molestarles o restringir sus movimientos, y perderán su ímpetu a fuerza de persecuciones, y cuando denuncien el complot se reirán en sus narices. Algunos han muerto por ello, tal como habían anunciado. La conjura de los reptilianos por Frank Hatem. Durante mucho tiempo se ha pensado que esto estaba ligado a la